buenas noches, estimados hermanos y estimados amigos. Vamos a estudiar hoy un tema muy importante. Bueno, todos los temas de la Biblia son muy importantes, pero hoy vamos a hablar sobre este tema que tiene que ver con la iglesia. Déjenme a ver si tengo sonido. No encuentro, por aquí no lo encuentro. ¿Qué pasa? Como que la señal está un poco mala. A ver. Ok, vamos a ver. No encuentro. Como que la señal está un poco mala. A ver. Ok, parece que ya tenemos sonido. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude en este día. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias para que hoy nos perdones nuestros pecados y nos ayudes. Bendice esta palabra que vamos a enseñar hoy. Toca los corazones de las personas y ayúdales para que puedan entender hoy el mensaje que quiero transmitir. Te adoramos y te bendecimos y te imploramos perdón siempre por nuestros pecados. Bendice a la audiencia que tenemos hoy y ayúdanos para que podamos con delicadeza explicar tu santa y hermosa palabra. Te lo rogamos y te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, les ruego que tengan todos una Biblia en mano, tengan lápiz y papel. El tema para hoy es el origen de la Biblia, el origen de la iglesia. Primera pregunta: ¿cómo fue establecida la Iglesia de Cristo? ¿Por la autoridad de quién fue establecida? ¿Quién la gobierna? Estas tres preguntas son muy importantes para poder desarrollar este tema. Es muy importante que todos nosotros sepamos las respuestas correctas de estas preguntas. Es importante saber cuándo comenzó la Iglesia, de la cual podemos leer en el Nuevo Testamento, para poder distinguirla de las demás iglesias que son de origen humano. La iglesia fue prefigurada o profetizada en el Antiguo Testamento. La iglesia de Cristo fue prefigurada y simbolizada en el Antiguo Testamento. El tabernáculo del Antiguo Testamento era símbolo de la iglesia del Señor. De esto habla Hebreos capítulo 9, versículo 11, escuchen qué dice: mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Este pasaje habla de el tabernáculo. El tabernáculo fue hecho de materiales físicos, pero la iglesia del Señor, el tabernáculo espiritual en que habita Dios, es una institución divina y espiritual. La iglesia de Cristo no existía durante los días del Antiguo Testamento. Los profetas antiguos profetizaron de la iglesia y de la dispensación de la gracia de Dios, pero nunca eran miembros de la iglesia, no eran cristianos. Eran del pueblo de Dios, sí, pero no eran cristianos, porque los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez después de ascender Cristo al cielo. Dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Eso dice la Biblia. Escuchen lo que dice. Vamos a leerlo. En Hechos capítulo 11, versículo 26. Y hallándole le trajo a Antioquía, y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía.
el nombre que conoce la Biblia no son testigos de Jehová, no son católicos, no son evangélicos, no son, no, dice cristianos, sencillamente. Así es como la Biblia habla. La iglesia no fue establecida por Juan el Bautista. La iglesia de Cristo no fue establecida en la vida de Juan el Bautista. La iglesia de Cristo no existía durante el tiempo de la vida de Juan el Bautista. Por lo tanto, se puede afirmar que Juan no era cristiano, como tampoco lo eran los profetas del Antiguo Testamento. Y por la misma razón ya dada, de Cristo así en Mateo 11:11. Escuchen lo que dice Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer jamás se levantó uno más grande que Juan el Bautista. Pero, escuchen esta expresión, pero el que es más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Recuérdese que el reino de los cielos es la iglesia. Juan fue degollado por Herodes. De esto podemos leerlo en Mateo capítulo 14. Pero en el capítulo 16, Cristo está prometiendo edificar su iglesia. Escuchen qué interesante. En Mateo capítulo 16, versículo 18, vea lo que dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre esta verdad que tú acabas de hablar, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí cuando se habla de la iglesia, es que por la verdad que había dicho Pedro, Pedro no fue el primer papa, para aclarar de una vez aquí. Pedro fue un simple hombre como usted y como yo, un apóstol, discípulo de Jesús, y dice que sobre la verdad que acababa de declarar, ¿cuál fue la verdad que había declarado? Tú eres, la del versículo 16, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad iba a edificar la iglesia. Esto es muy importante. Es claro, pues, que la iglesia de Cristo no existía durante la vida de Juan el Bautista. Juan predicaba que el reino de los cielos, o sea, la iglesia de Cristo, se acercaba en Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Eso es lo que Juan predicaba. Juan predicó sobre el acercamiento. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se había acercado? Porque ya el Mesías estaba en la tierra y estaba ya estableciendo su reino. Se acercaba, pero no llegó durante la vida de Juan el Bautista. Fue hasta Hechos capítulo 2 que nos damos cuenta que se estableció el reino. La iglesia de Cristo no existía durante el ministerio de Jesús. La iglesia de Cristo no fue establecida durante el ministerio personal de Jesucristo, sino todavía más en el futuro. Muchos religiosos confunden esta verdad sencilla. Enseñan que la iglesia fue establecida por Cristo durante el tiempo de su ministerio personal, cuando escogió a sus 12 apóstoles, pero las escrituras no están con ellos en esta afirmación. Vamos a leer algunos pasajes. Jesús dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15.
Marcos 1:15, escuchen lo que dice. Diciendo, el tiempo se ha acercado y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y ojo, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí Cristo se refiere al tiempo predicho por los del Antiguo Testamento. Ya se había cumplido ese tiempo. Ya pronto la iglesia quedaría establecida. Cuando Cristo comisionó a sus apóstoles de manera limitada a ir a predicar a los judíos, les dijo en Mateo capítulo 10, versículo 7, escuchen qué interesante. Y yendo predicar diciendo, esto fue lo que los apóstoles, cuando Jesús estaba vivo, esto era lo que predicaban los apóstoles. El reino de los cielos se ha acercado. Y esto es muy importante que lo entendamos todos, pero muy bien, estimados amigos. Cristo enseñó a sus discípulos que oraran por el advenimiento del reino. En Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Escuchen lo que dice. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Por qué venga tu reino? Porque todavía, cuando los apóstoles estaban con Jesús, no estaba el reino. Se estaba acercando. Dado que el reino, o sea la iglesia, todavía no había sido establecida, los discípulos tenían que orar que viniera. Pero qué ridículo que muchos hasta la fecha sigan orando que venga aquel reino, ya que hace casi 2000 años que está entre nosotros. Cristo durante su vida prometió establecer su iglesia. Hablando en tiempo futuro dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Cristo dijo esto, lo profetizó. En Mateo capítulo 16, ya lo vamos a volver a leerlo, en el versículo 18. Jesús aquí no está estableciendo su iglesia, sino que la está profetizando. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También Jesús dijo que algunos de sus discípulos no iban a morir hasta que se estableciera este reino, o sea, la iglesia. Ya lo que dijo. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, que no iban a morir, hasta que, esto es un adverbio de tiempo, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Hasta que, es un adverbio de tiempo. Esto limita la duración. Hasta que. Entonces, el punto es de que el reino, que habían unos que hasta que no iban a morir hasta que viniera el reino de los cielos. Y esto se cumple en Hechos capítulo 2. Sabemos que ese poder vino el día de Pentecostés. La iglesia fue establecida durante esa generación, en el día de Pentecostés que siguió a la resurrección de Jesucristo. Los discípulos de Cristo esperaban el reino aún en el tiempo de la crucifixión de Jesús. Escuchen lo que dice Juan capítulo 15, versículo 43. Escuchen lo que dice.
José de Arimatea, consejero honorable, que también esperaba el reino, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Inmediatamente antes de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos le hicieron esta pregunta. Ya cuando Jesús había muerto y había resucitado, escuchen la pregunta que le hicieron. En Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa fue la pregunta que ellos hicieron cuando Jesús ya había resucitado. Así vemos que los discípulos todavía esperaban la venida del reino, y esto fue después de la muerte y la resurrección de Jesús. Todavía no estaba establecida la iglesia. Ahora vemos el principio de la iglesia. Según los profetas del Antiguo Testamento, el reino había de ser establecido en Jerusalén, y entonces desde allí comenzarían a predicar el Evangelio. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3 nos habla de esto. Escuchen qué interesante este pasaje. En el libro de Isaías, en el capítulo 2, vea lo que dice: y acontecerá en los postreros días que será establecido en el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán a él. Y escuchen el versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos, y caminaremos en sus sendas. Y escuchen esto: porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Porque de Sión, repito, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Después de su resurrección, Jesús profetizó la misma cosa dicha en Lucas capítulo 46. Jesús repite prácticamente estas palabras en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículos 46 y 47. Escuchen lo que dice. Y les dijo: Jesús ya murió, ha muerto y ha resucitado, y vea lo que dice. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La iglesia del Señor nace en Jerusalén, no nace en Estados Unidos, no nace en Inglaterra, nace en Jerusalén. La ley, o sea, el Evangelio, fue predicado por primera vez en realidad el día Pentecostés, después de la resurrección de Jesús. Esto se narra en Hechos capítulo 2. Aquel día Pentecostés fue el principio de la iglesia. El Espíritu Santo vino aquel día sobre los apóstoles, y Pedro dijo más tarde, en Hechos capítulo 11, en el versículo 15, escuchen lo que dijo el apóstol Pedro: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio.
En este pasaje dice que vino sobre ellos al principio. Aquí Pedro se refiere al principio del establecimiento del reino, que vino con poder el día de Pentecostés. Ya en el capítulo 11 ya han pasado varios tiempos. El reino de Dios había de venir con poder, según Marcos 9:1. Este poder vino en la venida del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Vea qué interesante este pasaje. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los iba a llenar de este poder, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, mi amigo. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Se concluye pues que la iglesia o el reino fue establecido el día de Pentecostés. Una iglesia que reclama haber sido establecida antes de aquel día de Pentecostés, como lo hacen la iglesia bautista, o después de aquel día, como en el caso de muchas denominaciones, no pueden ser la iglesia del Señor, de la cual leemos en las páginas del Nuevo Testamento. Y eso tenemos que tenerlo muy claro todos. La iglesia nace en Jerusalén el día de Pentecostés. Ahora está en existencia. Desde aquel día tan notable, el de Pentecostés, la iglesia o el reino siempre se menciona como cosas ya existentes. Nótese algunos pasajes. En Hechos capítulo 2, versículo 47, vean lo que dice el Espíritu Santo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos, o al grupo, los que iban siendo salvos. En Hechos capítulo 5, versículo 11, vea lo que dice. Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Y sobre todos los que oyeron estas cosas. La iglesia ya estaba después del día de Pentecostés. Y en Hechos capítulo 8, versículo 12, escuchen otro dato muy importante. 8:12, vean lo que nos enseña. Pero cuando creyeron a Felipe, que les predicaba acerca del reino, o sea, la iglesia, acerca del reino, y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, así hombres como mujeres. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 13, vea lo que se nos dice. Colosenses 1:13, vea lo que nos dice. El cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El reino es su iglesia. Ya estamos en este reino. Mis amigos, una pregunta. ¿Son ustedes miembros de la iglesia de Cristo que fue prometida en el Nuevo Testamento? ¿Son miembros de la iglesia que tuvo su origen el día de Pentecostés allá en Jerusalén? ¿Son miembros de la iglesia de la cual eran miembros el apóstol Pablo, Pedro y Juan, o sea, los apóstoles? ¿O son miembros de alguna institución religiosa que tuvo su origen en otro tiempo y en otro país? Su respuesta honesta es de muchísima importancia, porque indica si usted está salvo o perdido. La iglesia de Cristo está compuesta de los salvos, y el que no está en ella no puede ser salvo.
Ese es el punto principal en todo esto. Concluyendo, les quiero decir, la iglesia fue establecida el día Pentecostés. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, no es que se llame así. En Romanos 16:16 dice, os saludan todas las iglesias de Cristo, porque todas eran de Cristo y todas enseñaban la misma doctrina. Punto. Otro detalle muy importante, la iglesia del Señor nace en Jerusalén, y la iglesia del Señor ni es católica ni es protestante. Nace en Jerusalén el día de Pentecostés. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño, cristiano, nada más. Hechos 11:26 dice que en Antioquía por primera vez se le llamó a los discípulos cristianos. Dios les bendiga y muchas gracias.